Alianza Lima ha sufrido una dura derrota en lo que ha sido el encuentro contra ADT. Alianza Lima ha perdido por 2-0, un encuentro en el que realmente la altura fue muy determinante y algunos otros hechos, pues como la expulsión de Franco Sarabia y, el, y las decisiones que yo creo que fueron en algún punto mal tomadas de parte del profesor Restrepo, a través de decisiones que incluso no fueron tomadas, que formaron parte de que el equipo no pudiera responder en la altura de Tarma, ¿no? Este partido ha terminado 2-0 y le ha dejado al hincha un sinsabor de no ver variantes en el equipo. Hace poco hablábamos acerca de la lesión de Richie Lagos y lo que devendría de esa situación, y ahora creo que lo hemos sufrido, ¿no? Porque no encontramos una alternativa para poder refrescar ese lado izquierdo. Creo que en este encuentro el 3-5-2 no funcionó de forma correcta. Los intérpretes y la condicionante de la expulsión de Sarabia hicieron mucho mella en el equipo de Alianza y generaron que de esta manera el equipo se viera muy desconcentrado, muy impreciso. Pero ahora vamos a tratar línea por línea lo que fue este encuentro, ¿no? El partido se dio en el estadio de Tarma, a 3.000 metros de altura, algo que realmente hemos notado que ha sido un impacto bastante grande, ¿no? El equipo al primer tiempo sufría una desconcentración muy grande, no solo por la expulsión de Franco Sarabia, sino también por el hecho de que no estaban saliendo las jugadas como se esperaba, y que de alguna manera pues esto generó que el equipo recurriera a los pelotazos, ¿no? Y aunque en muchos pasajes del partido intentaron filtrar pases, pues esto no se dio del mejor modo y terminaron siendo pases improductivos, ¿no? La estadística nos va a arrojar que en general el equipo tuvo un promedio casi similar en todas sus líneas, ¿no? Dejando como más relegados en puntaje a Giovanni Ramos, a Freites y muy muy por debajo a Franco Sarabia, que saldría expulsado. Eh, Particularmente la estadística puede mostrar mucho en el tema de lo que ha sido el desenvolvimiento. Aquí, por ejemplo, nos muestran a Hernán Barcos con un 6.9. Esto probablemente tiene que ver con la participación que tuvo Hernán Barcos en gran parte del encuentro, en el que el, el delantero tuviera mucha participación, recogiéndose y dejando a Cecilio Waterman de cara a resolver las jugadas de gol, ¿no? Entonces yo creo que pues el puntaje que se le da a Hernán ha tenido mucho que ver con ese hecho, ¿no? Con el hecho de haberse recogido, de haber participado más en las jugadas, ¿no? Para este encuentro el profesor Restrepo salió con esta alineación de aquí, en la que tenemos a Costa como un enlace entre los delanteros y a Garrigo como novedad por la izquierda en reemplazo de Richie Lagos. Algo que sucedió mucho en el partido, y algunas de las cosas que yo he podido anotar es que al inicio se intentó salir jugando, pero bajo presión no era la mejor idea. En los primeros minutos se vio bastante déficit en ese sentido, y que se buscaba al inicio mucho la espalda de Arrigo. Aquí en la parte estadística vamos a ver que uno de los jugadores que iba por ese lado era Quiñones, y Quiñones fue un dolor de cabeza constante para Yamir de Arrigo y Freites. Quiñones y los jugadores de ADT siempre buscaban llegar hacia este espacio, ¿no? Y al llegar hasta este espacio, pues muchas veces entre Cedrón, Aubert, buscaron que encontrar a Quiñones, filtrando los pases justo detrás de Freites y Garrigo. Algo que pasó mucho durante todo el encuentro fue que la línea de tres tuvo una aparente poca comunicación, porque se buscó el que poder lograr los fuera de juego, pero nunca, o bueno, no nunca, pero en la mayoría de ocasiones no se logró, ¿no? Y bueno, sigamos con el desenlace del encuentro. Algo que sí pude notar bastante en los primeros minutos, ya se notaba la intensidad de Waterman en el encuentro. Waterman intentando, incluso ha ido jugadas individuales en las que Waterman solo por velocidad e intensidad logra desprenderse y generar un poco de peligro, pero pues no estoy llegando a ser más determinante. Luego Darrigo también intentaba cerrar zonas en los primeros 15 minutos, pero brindaba muy poco en ofensiva, ¿no? Y algo que precisamente vamos a notar de ese hecho es esto que les voy a mostrar, es de cómo se paró el equipo
de alguna forma, por decirlo así, en la media del equipo. Es decir, lo que mayormente sucedió, por ejemplo, aquí vamos a ver a Darrigo, el número 11, que estuvo de forma más constante en la zona defensiva, ¿no? Pasando muy poco hacia el ataque, a diferencia del otro carrilero, en este caso Serna, el 26, que fue más en ofensiva. Ahora, ¿cuál es el detalle y la diferencia de esto, no? Al inicio, si bien es cierto, empezaron a atacar mucho por el lado de Darrigo, por el lado de Freites, pero luego todo el ataque se trasladó, o en la mayoría de pasajes del partido, se trasladó por el lado de Giovanni Ramos y Kevin Serna. Kevin Serna que tenía retroceso, pero no era constante, no le costaba regresar y dejaba a Giovanni Ramos bastante expuesto. Y ahí es donde empezaron ellos a tratar de buscar las espaldas de Giovanni Ramos, algo que generó muchas jugadas de peligro para el, para el equipo de ADT, que luego cambiaría a sus jugadores cuando ya estábamos con 10 jugadores y entraría un jugador con bastante potencia, que es González, que empezó a desbordar y no había forma ya que Giovanni Ramos pudiera cerrar esa zona. En algún punto Kevin Serna bajaba a apoyar, pero ya era muy difícil que pudieran pararlo, porque ya en el momento en el que había entrado ya era prácticamente pasado el medio tiempo, ya empezaba a sentirse la falta de oxígeno hacia Giovanni Ramos, que ya le costaba cerrar al jugador, ¿no? Entonces, si ustedes notan aquí, la media del equipo siempre fue más en defensiva, ¿no? Ya que, claro, con la ausencia de Sarabia se perdía, pues, la presencia de Costa, que si bien es cierto, y ahorita vamos a ir al análisis jugador por jugador, pero si bien es cierto, Costa no aporta mucho si no es con el balón, ¿no? Y sin el balón, el retroceso también le cuesta mucho, ya que tiene que dosificar para poder guardar aire, para poder darlo todo en el ataque, ¿no? Ahora, miren la diferencia de esta media de posicionamiento con la media de ADT, ¿no? Que es con una línea mucho más adelantada, ya sabiéndose ellos superiores en número, ¿no? Intentaron de poner las líneas más adelantadas, algo que Alianza en una primera instancia buscó, pero que le costó mucho porque jugadores de ADT ya estaban mucho más habituados, pues, a este clima, a esta altura, ¿no? A esta intensidad, y de alguna forma pues empezaron ellos a poder ganar las espaldas a los carrileros y a los stoppers por derecha y por izquierda, ¿no? Entonces ahora vamos a analizar lo que ha sido jugador por jugador el encuentro, ¿no? Con mi opinión, claro, también, ¿no? En el caso de Franco Sarabia, la verdad es que fue muy desafortunada la acción que tuvo Franco Sarabia, algo que se está comentando mucho en redes y de forma un poco lapidaria, ¿no? Hacia Franco Sarabia, es que ya tiene dos situaciones en las que ha tenido que incurrir en una falta, pero esta es un poco más grave debido al hecho de que la opinión generalizada es que Franco Sarabia no debió salir. Claro, en una situación como estas, las decisiones toman solo segundos, ¿no? Y es muy difícil el poder tal vez asertivamente actuar, ¿no? Y en este caso Franco Sarabia salió a tratar de cortar la jugada, pero de un modo en el que no debería realizarse, ¿no? Porque el salto que tuvo Franco Sarabia pues, fue prácticamente al cuello del jugador, y o sea, la roja era algo que nadie iba a discutir, ¿no? Lo que se discutía por ahí era, ¿no?, una posición adelantada y tal, ¿no? Pero bueno, Franco Sarabia, realmente la actuación no fue muy buena. Ya viene sumando algunos partidos en los que no está yendo bien. Probablemente en otros encuentros tal vez los veamos mejor y podamos sopesar sus actuaciones balanceando ya la cantidad de encuentros en los que él pueda participar, ¿no? Y tomando una media tal vez de participaciones mejores, pero hasta ahora pues la respuesta que ha tenido Franco Sarabia no ha sido buena, ¿no? Las temporadas pasadas hemos visto a un jugador que ha respondido bastante bien. Por ahí había visto un video en el que compartía una persona en Twitter de un video en el que Franco Sarabia había tenido una gran actuación cuando se jugó contra Cristal. Y, y las actuaciones de Franco Sarabia, pues en la temporada pasada tuvo actuaciones bastante destacadas, ¿no? Pero esta vez ha sido bastante pobre la actuación. No voy a decir que espero que ya no vuelva a tapar, pero creo que las alternativas a Campos no han estado dando la talla completamente, ¿no?
y en este caso Franco Sarabia pues aún ha dejado muchas dudas, ¿no? En el caso de Ángel de la Cruz, pues es un arquero que todavía está entrando en el ritmo del equipo, todavía le falta un poco de presencia, no podemos hablar de su calidad, pues lo hemos visto realmente en muy pocos partidos en este encuentro que se vendrá, que es el de Cristal, pues vamos a ver a este arquero de titular debido a la ausencia por suspensión de Campos y a Sarabia pues por lo mismo, ¿no? No sabemos si a Sarabia le van a dar probablemente tal vez una o dos fechas, porque esta sí ha sido una falta de agresión directa, ¿no? Y a veces esto es evaluado por más de una fecha de parte de la terna arbitral, ¿no? Que toma esta situación como faltas que requieren dos fechas de sanción, ¿no? Pero bueno, otro de los jugadores de los que tocaría hablar, vamos con el stopper por izquierda, en este caso Freites. Freites al inicio empezó un poco impreciso. Creo que después se fue acomodando un poco más a la dinámica del partido, con el apoyo de Yamir Darrigo, que también al inicio estuvo bastante impreciso, que trató de poder sumarse en ofensiva y esto al inicio generó que Freites tuviera que estar en situaciones de peligro por parte de los delanteros de ADT, pero luego con el apoyo de Yamir Darrigo y de Sebastián Rodríguez, esto se logró equilibrar, pero aún generándose situaciones de riesgo, pero ya menos, ¿no? Ya pudiendo ser más controladas por Freites, ¿no? Esto estamos hablando del primer tiempo. Ya en el segundo tiempo, con un jugador menos, y ya en los minutos finales, pues sin el apoyo de los jugadores del medio campo, y ya con el cansancio a Freites le costó bastante, aún sin embargo pasaba mucho al ataque. Creo que fue uno de los que en defensa para mí ha resaltado mucho más, tanto por las características defensivas como las características ofensivas, ¿no? Si bien es cierto aquí le ponen un 6.4, pero yo creo que por lo menos para mí, en el caso de Freites, tuvo un desempeño más destacable en esa línea de tres, ¿no? Entonces yo creo que aún con las imprecisiones que tuvo, Freites estuvo bastante bien para el partido. Claro que definitivamente todos los jugadores pudieron haber estado mejor, pero en el caso de Freites creo que lo hizo bien dentro del contexto de este partido, ¿no? Luego está Renzo Garcés. Renzo Garcés tuvo varias situaciones en las que creo que pudo estar mejor ubicado. Él como líbero muchas veces creo que debió tocarle el claxon a los dos stoppers para poder realmente ubicar bien la línea para generar los fuera de juego. Yo creo que ahí faltó un poco del expertise de Renzo Garcés para salir airosos en estas situaciones, pues muchas de las jugadas, los jugadores de ADT partían habilitados, ¿no? Y es algo que no pudo usar Alianza Lima como herramienta el fuera de juego, ¿no? Yo creo que Garcés tuvo una participación bastante sobria, un poquito por debajo de lo que fue Freites, pero muy poco, la verdad, porque también supo resolver las situaciones. Lamentablemente, el primer gol de Víctor Cedrón viene por un rebote de Renzo Garcés, en el que creo que ellos estaban parados en la línea, pero ahí también el apoyo del medio campo fue determinante, ¿no? Yo creo que ahí no fue algo de Renzo Garcés. Sí pudieron haber presionado al jugador a Víctor Cedrón, pero en este caso el rol no solo es de Renzo Garcés, sino también del medio sector, ¿no? Que pudieron ahí haber llegado, ¿no? Luego está Giovanni Ramos. Creo que en defensa estuvo muy bajo, muy bajo, muy bajo su participación. Creo que en ofensivas le dio más al equipo en algunos pasajes del partido, pero lo atípico es que sea de este modo, ¿no? Giovanni Ramos es un defensa, es un stopper. Te tiene que dar mucho más en defensa que en ofensiva, ¿no? Que en ataque. Entonces, valorar las cosas de ese modo creo que no sería correcto, ¿no? Giovanni Ramos estuvo bastante dubitativo. Las espaldas de Giovanni Ramos se la ganaron en muchas ocasiones. No solo eso, sino que él confiaba en su tranco largo, en la velocidad que él pudiera tener. Y eh, en el caso de ADT supo cómo manejar a Giovanni Ramos y salir airosos en varios pasajes del partido, ¿no? Hay jugadas en las que Giovanni Ramos intenta llegar, y el jugador de ADT llega antes
y superándolo así de ese modo, ¿no? Y en el relevo, pues Kevin Serna, que era el apoyo de Giovanni Ramos, no llegaba, ¿no? Y ahí se generó una complicación más. Y la verdad es que yo creo que, pues, a Giovanni Ramos le afectó bastante el hombre menos. eh, Después, porque ya el, el partido y la intensidad del partido lo mermó mucho más, ¿no? El hombre menos fue un golpe total para todos los jugadores, pero para Giovanni Ramos fue mucho más, ya que el medio sector se quedó más despoblado, porque en el caso de Arregui con Rodríguez, eh, tendían mucho a pasar el medio sector a buscar que generar un poco y en el retroceso les costaba, ¿no? Y Kevin Serna, pues al pasar también al ataque, dejaba muy desprotegido a Giovanni Ramos, que intentaba anticipar pero no llegaba, ¿no? Algo que tal vez es diferente en el llano, en Lima o en las ciudades de llano, y en altura es un poco más difícil porque puede que lo que tú midas no puedas lograrlo con la velocidad que normalmente tienes, ¿no? Y a Giovanni Ramos le costó mucho, fue muy superado por los jugadores de ADT y aún más por González, que ya, bueno, en el planteamiento del profesor Decio ya entró para simplemente rematar a Alianza Lima, ¿no? Eh, Luego tenemos a los carrileros, a Yamir Darrigo, que dentro de su participación creo que descuidó la parte ofensiva. Era algo que probablemente sabíamos que iba a pasar porque en estos partidos se requiere bastante de la dosificación de los jugadores y de algún modo las labores ofensivas iban a ser mayores en el caso de Darrigo, ¿no? Lo que se esperaba probablemente era que hubiera pasajes del partido en los que él pudiera desprenderse junto a Rodríguez, tal vez en un pase, en una triangulación, ¿no? Y que pudieran llegar hasta línea de fondo y poder tal vez lanzar un pase hacia Hernán Barcos, hacia Cecilio Waterman, y esa era una de las cosas que se esperaba, pero no se pudo lograr, más aún condicionado por ser menos en número, ¿no? Entonces yo creo que Yamir Darrigo, pero en lo general pudo cumplir con su labor, no, pero no fue suficiente, ¿no? Bastante insuficiente. Creo que le falta mucho por adaptarse, por entrar en la idea de juego y lo que quiere el profesor Restrepo en esa labor defensiva. Le cuesta mucho a Yamir Darrigo, algo que tal vez hemos visto de forma más natural en Richie Lagos, que tiene labores más defensivas que ofensivas, ¿no? Pero yo creo que en general Yamir Darrigo, pues esperamos que para el encuentro con Cristal pueda mostrar toda la característica ofensiva que él tiene y ser respaldado por Sebastián Rodríguez, porque cuando él ataque, pues vamos a necesitar que le cubran las espaldas, ¿no? Tanto Freites como Sebastián Rodríguez, ¿no? Y en el caso de Sebastián Rodríguez, creo que tuvo algunos pasajes de buenos pases. El pie de Sebastián Rodríguez para las pelotas paradas es muy, muy buena. Yo de verdad cuando vi el tiro libre que pateó Sebastián Rodríguez, yo dije, así como le tiraste un palo a Universitario, aquí puede entrar. Yo confiaba que se podía hacer el 2-1 del encuentro, pero sin embargo, pues bueno, fue un poco más arriba el tiro. Y en esta oportunidad, pues Sebastián Rodríguez no pudo convertirlo en gol, pero la verdad es que creo que ya sabíamos desde antes que era un jugador que no tiene tal vez esa alta intensidad o velocidad, pero el buen pie de Sebastián Rodríguez creo que pudo marcar la diferencia en este partido, pero pues no fue esto tan explotado, ¿no? Porque no se presentaron situaciones para que él pudiera desarrollar esto, y los pocos pasajes del partido en el que él mostró un buen pie, pues no fueron determinantes, ¿no? Y en este caso, Sebastián Rodríguez, su actuación también fue una actuación regular, ¿no? Y luego, al final, él con Arrey, pues terminaron prácticamente todo el encuentro, todo el encuentro, todo el encuentro, ¿no? Y bueno, en el caso de Arrey, creo yo que estuvo muy desaparecido en todo el encuentro, muy, muy desaparecido al inicio. Hay una jugada que se genera desde un pase de Garcés a, a Hernán Barcos, y de Hernán Barcos a Kevin Serna, y de Kevin Serna se la lanza, me parece que no sé si a Rey o a Waterman, pero ahí fue una de las participaciones que tuvo, por ejemplo, a Rey, ¿no? Pero tuvo muy pocas, ¿no? Y fue bastante desaparecido, algo que debemos cuestionar, si es que muchas veces cuando Arregui se ausenta del partido, cuando no está concentrado, cuando no es tan participativo, realmente
no es de gran ayuda para el equipo, ¿no? Y es en esas circunstancias en las que yo creo que el replanteo del profesor Restrepo es muy importante y creo que le está costando el replanteo del profesor Restrepo. No está sacando los jugadores que debiera sacar, ¿no? Yo en el anterior video que hicimos acerca de la previa, hablamos acerca de que uno de los jugadores que tienden a ser parte del- de los que van a salir cambiados debería ser Arregui porque tiende a fusilarse o a desaparecerse del partido. Y yo creo que ahí debió haber entrado Catriel para dar ahí y refrescar ese medio sector, ¿no? Para poder así tal vez intentar llegar a más. Obviamente el condicionante de haber perdido un cambio con Franco Sarabia y que entre de la Cruz nos jugó bastante mal, pero yo creo que una de las alternativas de cambio debe haber sido Adrián Arregui, ¿no? Porque en el caso de Sebastián Rodríguez, aunque le costaba mucho el retroceso, ya ha pasado el medio tiempo, sin embargo todavía tenía pasajes de buen pie, ¿no? El caso de Arregui, había unas que otras jugadas que cuando ya pasó el medio tiempo intentaba ir, pero no iba en todas, ¿no? Entonces, no, eso no ayudaba mucho, ¿no? Cuando entró el Castillo, la diferencia fue para mí bastante notoria. No generó un cambio total en el encuentro, pero sí fue bastante notoria porque le dio más intensidad a ese sector, ¿no? Y ahora vamos con Gabriel Costa. Yo creo que, como decía hace un momento, es un jugador que con balón te puede dar mucho. Puede tener desaciertos, pero tiene buenos pasajes dentro del partido cuando tiene el balón y puede tocar, ¿no? Es bastante picante, es de mucha inventiva. Pero en este encuentro yo creo que se cometió tal vez un error de que se le tenga que considerar a él por delante de un planteamiento en el que tuviera un triángulo invertido con eh, Arregui de pivote, Sebastián Rodríguez por izquierda y Catriel por derecha, ¿no? Que fue como iniciamos en los primeros encuentros de la temporada, ¿no? Entonces yo creo que Gabriel Costa no cumplía mucho la labor de retroceso, de poder ser alguien que cortara jugadas, aún con la labor de enlace, ¿no? En salida poder tener intercepciones, no te daba mucho. Y peor para estos encuentros que realmente el equipo local siempre va a tratar de presionarte, apelando a que la altura pueda estar de su lado y pueda de alguna forma ahogar a los jugadores, ¿no? Yo creo que en este caso Costa tuvo algunos pasajes dentro del partido en el que corrió, pero no fue determinante el tiempo en el que estuvo, ¿no? Eh, Luego tenemos a Kevin Serna. Creo que dentro de la volante en ofensiva fue el que más intentó. En la volante fue el que más intentó y hubieron algunas jugadas en las que yo creo que debió haber tomado mejores decisiones, ¿no? Hubo un momento en el que ya iba a entrar Víctor Guzmán y le queda una pelota a Kevin Serna en el que no decide muy bien y demora en dársela a, a Cecilio Waterman. Y esta demora pues generó en que se perdiera la chance de poder sumar, ¿no? Sumar goles, ¿no? Entonces yo creo que Kevin Serna le cuesta mucho en este tipo de encuentros en los que el equipo no está muy preciso, el equipo no está muy fino. Y, y le cuesta bastante, yo creo que en el llano nos va a dar mucho, pero se tiene que encontrar alguna alternativa para que Kevin Serna pueda mostrar de otra manera, porque cuando los espacios se le cierran, cuando los jugadores le cierran la banda y no puede correr, hacer la típica jugada que hace Kevin Serna de tirar el balón hacia adelante y correr, entonces ahí le cuesta mucho a Kevin Serna, ¿no? Es un jugador que lucha bastante, es un jugador que trata siempre de ir para adelante, pero que en este partido se le hizo muy complicado y eso que Kevin Serna es un jugador de altura, pero bueno, pudo estar todo el partido, creo que todavía a los últimos minutos del partido todavía hacía algunos piques, pero estos piques en este tipo de canchas necesita que Kevin Serna tenga un respaldo, ¿no? Y Arregui pues no fue un respaldo del todo, ¿no? Necesitamos que el área que está detrás de Kevin Serna pueda quedar protegida, ¿no? Y al estar Giovanni Ramos solo y Arregui, como les decía hace un momento, a veces ir y a veces no ir, es muy difícil. En cambio, si se tiene a Catriel acompañando a Kevin Serna, y creo que ya hemos visto muchas circunstancias en las que había esa dupla de Kevin Serna con Catriel, creo que esos relevos se pueden dar mejor cuando está Catriel. Necesitamos a Catriel para este tipo de partidos. Al ser joven, creo que le puede dar un poco más de aguante al equipo, y él pudo haber sido la alternativa a que entrara Costa en este encuentro, ¿no? Y más bien el replanteamiento tal vez para llevar el partido adelante en los últimos minutos, más bien debió haber sido tal vez con Costa, ¿no? Creo que ahí se falló
en este partido. Luego vamos a hablar acerca de Hernán Barcos. Hernán Barcos, que creo que en los pasajes del partido en los que estuvo, creo que lo hizo bastante bien. Creo que pudo hacerlo mucho mejor, pero también estamos hablando ya de un jugador que ya tiene bastantes años por delante. Creo que ya tiene cerca de 40 años, entonces es muy difícil que le pueda entregar mucha intensidad al encuentro, pero que sin embargo en el tiempo en el que estuvo se recogió bastante para poder habilitar a Waterman, o para que pudiera entrar por detrás Yamil Larrigo o Arrey o Rodríguez incluso, pero creo que eso no fue suficiente, y al final creo que se cometió un error al no sacar de inicio a Hernán Barcos. Creo que cuando se hizo el cambio, tal vez ya con un planteamiento que contaba con Costa, a quien se debió sacar fue a Hernán Barcos, ¿no? Ya que esto podía darle al equipo que aún Costa siguiera corriendo adelante, y que la defensa de ADT no se parara tan adelante, porque luego de la salida de Gabriel Costa, bajó Cecilio Waterman a ocupar su puesto, pero ya no teníamos tanto a la línea de AET, la línea defensiva de AET tan retrasada, sino que empezaron a posicionarse un poco más cerca al medio sector, ¿no? Entonces creo que el error ahí fue de no haber sacado a Hernán Barcos. No voy a especular sobre si el profesor Restrepo le cuesta o no sacar a Hernán Barcos. La verdad es que especular sobre eso sería tal vez muy fácil, sería llevar la situación por donde muchos lo quieren llevar. Yo espero que el profesor Restrepo nos demuestre que sus planteamientos pueden mejorar, más que todo en el tema de replanteo, y que simplemente es una decisión que tomó, y una decisión que tal vez no fue tan correcta para la circunstancia, pero que finalmente pues el planteamiento en situaciones posteriores va a cambiar, ¿no? Y bueno, Cecilio Waterman, creo que yo, dentro de lo peor, fue lo mejor del equipo durante el tiempo en el que estuvo intenso, porque pues luego también, como todos los jugadores, empezó a descender su capacidad, y ya para el medio tiempo, después del medio tiempo, ya le costaba mucho el ir a chocar, ¿no? El jugar con intensidad. Pero en todos los primeros minutos, en todo el primer tiempo, Cecilio creo que fue quien más intentó, quien más estuvo intenso, quien más estuvo yendo a presionar, quien más estuvo atento a las jugadas donde muchos estuvieron desatentos. Cecilio Waterman estuvo mucho más atento. Creo que para mí es el jugador destacado de Alianza en este encuentro, donde todos estuvieron realmente bajos en puntaje. Yo creería que fue el jugador que debería tener el más alto puntaje, pero pues al final pues el equipo no pudo lograr lo que se esperaba, ¿no? Que siquiera hubiera sido un 1-0 o un empate ya por último, ¿no? Dada la circunstancia de tener 10 hombres, ¿no? Pero la verdad es que se vio un equipo que parecía no tener más variantes, ¿no? Incluso al momento en el que ingresara Franco Sanelato, en el que ingresara Jesús Castillo, eh, si bien es cierto, renovaron un poco el medio sector, y Sanelato, bueno, en la parte delantera, pero sin embargo no pudieron hacer más. No hubo un cambio real, más que solo refrescar el equipo. Y dado que estábamos condicionados con uno menos, pues todo fue cuesta arriba, ¿no? Y fue muy difícil, ¿no? Sin embargo, pues toca a seguir apoyando, toca que esperar que el siguiente encuentro el equipo pueda mostrar su mejor cara otra vez, ¿no? Y creo que el planteamiento del profesor Estrepo para un siguiente partido en altura, que prácticamente ya en algo más de una semana vamos a estar jugando contra Cienciano. Cienciano es mucho más altura, son como, creo, 500 metros más alto. Entonces el planteamiento del profesor Restrepo va a tener que ser probablemente reformulado, mejor pensado, los movimientos, no siempre un 3-5-2 va a ser netamente ofensivo, sino que hay variantes para la formación 3-5-2 que tal vez el profesor Restrepo puede emplear. Yo creo que un 4-3-3 va a ser un poco más complicado. Probablemente ahí se tendría que considerar, como habíamos dicho hace algún tiempo, y se los pongo por aquí. En un video anterior habíamos hablado acerca de un 4-3-3, en el que tal vez la consideración para un 4-3-3 sería esta, ¿no? O tal vez, no lo sabemos, pero tal vez Fuentes pueda entrar, pueda en este caso no entrar, sino que quien entre sea Zambrano. No lo sabemos, ¿no?
pero pues ya veremos cómo se dan las circunstancias, cómo reformula el profesor Restrepo. En este caso ya contaríamos con dos laterales, así que puede ser una alternativa. No sé si ahí en este caso Costa iría o sería un triángulo invertido con Catriel, en cancha, pero pues ya veremos, ¿no? Pero como les decía hace un momento, toca que apoyar al equipo, toca que levantar cabeza, se tiene que trabajar definitivamente, no la pidemos a los jugadores que han participado de este encuentro y que han estado realmente bajos, pero sí critiquemos esperando un mejor desempeño de ellos, ¿no? Me llevo de este encuentro la actuación destacada de Waterman, la actuación regular de Freites, de Serna, que lo intentó, también el buen pie de Sebastián Rodríguez, los otros, pues realmente una mejora en la concentración, en la atención de las jugadas y que por siempre de todos los partidos, siempre Alianza pueda mostrar garra, mostrar corazón y que sea este un punto de partida para seguir mejorando, ¿no? Y bueno, este ha sido todo por el video de hoy. Recuerda que estamos subiendo contenido a Alianza Lima. Estaré sacando algunos contenidos más en esta semana, hablando acerca de lo que será ya el encuentro contra Cristal, analizando tal vez ahí algunos detalles algunos detalles que tal vez no haya sido tocado en este video. Y bueno, recuerda suscribirte al canal, compartir este video y no me quiero ir sin antes decir arriba Alianza.